Entre el ruido del mundo y el peso de la vida, siempre hay un lugar seguro. Aquí estamos en la sombra de sus alas. Y yo soy Diego. Y yo soy Dalu. Aquí platicamos de Dios sin tanta solemnidad, porque su amor también es alegría. Y espontaneidad. El día de hoy les traemos un tema que nos pareció interesante e importante de remarcar, porque últimamente nos han aparecido muchos videos y muchas personas como con esta inquietud sobre los dones espirituales, dones o carismas espirituales, y cómo saber si tienes uno y qué hacer si crees que tienes uno, ¿no? Eso y los que dicen que tienen poderes los que dicen que tienen poderes sobrenaturales también. Ya que tiende a haber mucha confusión, mucha confusión. De hecho, yo en mi cuenta, y desinformación también, en mi cuenta personal, hice un video súper corto como explicando un poquito debido a un video que yo me topé de alguien diciendo, si tú eres muy empático, sientes las emociones de los demás y sientes mucha pena por los demás, tienes un don mágico. Y yo como de, no, o sea, en primera no es ni magia. Yo soy hiperempático y eso es por el autismo. Y yo soy sumamente empática, pero no es o sea, si lo trabajas puede ser un carisma de... Algo que puedes usar para... De o sea, no necesariamente pues viene a ser de... Ajá, o sea, no necesariamente es un poder o viene a desatarte un carisma, una habilidad, ¿no? Entonces, pues mucha gente ofendida cuando yo les quise aclarar de, no, miren, para saber si tienen un don o un carisma, mejor vayan con una persona que los pueda instruir, ¿no? En el caso de la Iglesia Católica es un sacerdote, en el caso de otras religiones, pues la verdad no sé. Y la gente ofendidísima diciéndome, tú seguramente tienes pacto con el diablo. Y yo, señora, cálmese, por favor, oiga, relájese. Y creo que ahí viene la parte de la gente que se siente tocada por Dios, que es como de, yo los tengo y Dios me los dio, claro que sí. Y que se cierran tanto a la posibilidad de que no sea así, a lo mejor por su propio egocentrismo o por su propia necesidad de decir, tengo algo. Entonces, se nos hizo muy importante como aclarar esa pequeña parte de sí, no, tal vez, qué hacer, sí, y de ahí vamos a partir. Sí. Y a este capítulo le llamaremos Carismas, el poder de Dios en acción. Y para esto pues creímos necesario hacer una oración para iniciar el tema, porque es algo que es referente al Espíritu Santo y que pues de esa manera podemos llamar al Espíritu Santo a que nos ayude a decirles las cosas de mejor manera y que pueda entenderse y ayudarles a poder discernir. Ajá. Perdón por el golpe, nos ponemos en presencia del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Espíritu Santo, ven a nosotros, ilumina nuestra mente, abre nuestro corazón y haznos sensibles a tus dones, que podamos comprender tu obra, reconocer tus carismas y aprender a vivirlos al servicio de los demás. Amén. Amén. Bueno, hablaremos de los carismas del Espíritu Santo, exploraremos qué son, cómo reconocerlos, discernirlos y vivirlos para la gloria de Dios y el bien de nuestra comunidad. Los carismas son manifestaciones extraordinarias del Espíritu, dones que no buscamos por orgullo ni por vanidad, sino que se nos conceden para edificar, servir y evangelizar. O sea, en pocas palabras, no porque quieras tener uno lo vas a tener. El Espíritu Santo decide a quién dárselo y en qué momento dárselo y en qué momento quitárselo también. Porque también los quita, sea el caso de que ya no lo necesites o que hiciste un mal uso de. Pero volvemos a hacer hincapié en esta parte, no porque tú quieras, no porque tu deseo ferviente sea tener un don para servir a los demás, quiere decir que el Espíritu Santo te lo va a otorgar. Porque hay gente que no, su misión no es esa. O sea, no quiere decir que seas menos valioso, no quiere decir que seas menos fuerte, no quiere decir, no. O sea, quiere decir nada más que tienes tu otra misión, que tu manera de ayudar a evangelizar, de acercarte a Dios, de ayudar a los demás, es completamente diferente. Y está bien y está válido. O sea, la cosa es saberlo aceptar con humildad. Entonces, todos los carismas tienen un fundamento bíblico también.
son mencionados con frecuencia en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, San Pablo en la Primera de Corintios, en el versículo 12, nos da una lista de diversos dones espirituales: palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidad, operación de milagros, profecía, discernimientos de espíritu, variedad de lenguas y la interpretación de lenguas. Cada uno tiene un propósito y todos son necesarios para el funcionamiento armónico de la comunidad. Cabe aclarar que técnicamente no son los únicos carismas que existen, sino que es una lista que enumeró San Pablo en su primera carta a Corintios. Porque en Romanos 12, versículo 6, Pablo también afirma: según la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno entre vosotros que no tenga más de lo que le ha sido dado, sino que use su don según la medida de la fe. Esto es un llamado a la humildad y a la responsabilidad. Nos recuerda que ningún don nos pertenece por derecho propio, nos es confiado para el servicio y la comunión. Es decir, que no lo tienen porque hiciste algo para merecerlo, o porque seas la persona más santa, o porque seas la persona que más se la pasa en misa. Uh-huh. O sea, no quiere decir que si tú eres de una de esas personas que se la pasa en misa, en grupos, te sirve la iglesia, el Espíritu Santo va a decir a ti específicamente, a ti te voy a dar uno, o sea, no. Sí, se los da a quien decide libremente. A quien él elige, y dice, bueno, a ti, o sea, puede ser una persona que a lo mejor ni siquiera va a misa, que ni siquiera va a la iglesia, pero a lo mejor ese don, ese carisma va a ser el medio por el cual él se va a acercar, ¿no? No necesariamente tienes que ser católico para tener también un don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo decide que a ti te va a usar para hacer algo. Y puede incluso ser un ateo, o puede ser otra persona. Alguien de otra religión. Si no sabes con quién acercarte, puedes ir con un sacerdote. Si el primer sacerdote no te sabe instruir sobre eso, no lo tomes personal, busca otro. Jesús él mismo es el modelo perfecto de la operatividad del Espíritu. Antes de su ministerio público fue ungido en el Jordán por el Espíritu Santo, y durante su vida demostró carismas como la curación de enfermos, la resurrección de muertos y la sabiduría de sus enseñanzas. Los carismas, entonces, son manifestaciones visibles de la acción del Espíritu destinadas a confirmar la obra de Dios en la Iglesia. Ahora vamos a ver la distinción entre los dones, los carismas y las virtudes, porque son cosas totalmente distintas. Para comprender bien los carismas es importante distinguirlos de otros dones espirituales. Los dones del Espíritu, tales como la sabiduría, el entendimiento, el consejo, la fortaleza, la ciencia, la piedad y el temor de Dios, son permanentes y fortalecen nuestra vida interior. De eso sí me gustaría hacer un paréntesis, porque de hecho en el video que yo hice explicando esto, alguien me dijo que no eran 7, que eran 10. Y yo me quedé como, no, eran 9, según esta persona. Y yo me quedé como ¿de qué está hablando? ¿No? Dije, a lo mejor, pues, yo no investigué bien. O no sé si en algún momento alguno de los papas dijeron, le voy a agregar más. Pero en mi mente fue como, según yo, son 7. Son 7, Entonces, esta persona dijo que eran 9 porque se dividía el temor de Dios en 3. Y era temor de Dios Padre, temor de Dios Hijo y temor del Espíritu Santo. Y yo le dije que no, y se enojó. Y empezó a pelear conmigo y a ponerme citas bíblicas a la y se va, nada más porque sí. Y hay que aclararles, él no está bien hacer ese tipo de división en cuanto a la Santísima Trinidad, porque son uno mismo. No son 3 deidades diferentes. Eso quiere decir que no tiene temor de Dios. Entonces, solamente para aclarar ese punto, si alguien les dice que el temor de Dios se divide en estos 3, no. Sí, no. En el catecismo de la Iglesia Católica te indica que es solamente el temor de Dios, no divide entre cada uno. Esos dones son permanentes y fortalecen nuestra vida interior, es decir, que son dados y recibidos para fortalecer nuestro mundo interno de manera personal, individual. Es para lo que sirven principalmente. Son básicamente como para
que nosotros busquemos la santificación. Ajá. O sea, buscar ser santos, pero estos son individuales. Ajá. O sea, los míos no van a ayudar a su crecimiento de él, por así decirlo, sino van a ser exclusivamente para mí. O sea, puede sí llevar, claramente sí pueden ayudar a, por ejemplo. Porque si tú te portas de cierta manera y yo empiezo a portarme como tú, y eso hace que sea mejor persona, pues también es como dicen que hay que ser buenas personas porque a veces el único evangelio que ven los demás es tu vida. O sea, es como un peso muy fuerte también por el hecho de decir, ¿sabes qué? O sea, ¿cómo vivir mi vida siendo un ejemplo hasta cierto punto? Sí. Pero a lo que voy es que, por ejemplo, pues no vas a hacer crecer o no vas a trabajar en estos dones buscando, no sé cómo decirlo, no sé, yo no los voy a trabajar pensando en ti. Sí. ¿Me explico? Se los tengo que trabajar pensando en que yo voy a ser una buena persona y que el resultado de eso puede ayudar a los demás. Sí. Ahora, las virtudes son hábitos buenos que nos permiten obrar con rectitud. Los carismas, por su parte, son manifestaciones extraordinarias dadas por gracia y dirigidas al bien de la comunidad. Son cosas, manifestaciones que no ves todos los días. Entonces son acciones probablemente cortas o pequeñas que dejan una gran marca en los presentes y que son dadas para el bien, para la conversión, para diferentes razones. Pero son para el bien de la comunidad. Esas no son para tu propio crecimiento personal, no son para edificación propia. Ajá. Mientras que los dones y virtudes se cultivan y permanecen en nuestra vida, los carismas aparecen según la voluntad del Espíritu, que era lo que decíamos al principio. Elige el Espíritu Santo en qué momento dártelos y en qué momento quitarlos, o en qué momento no van a funcionar, digamos. O sea, no siempre va a ser a gusto. A tu gusto, ajá. Sí, o sea, no sé si tienes el don de curación, no vas a poder curar a todo el mundo, porque va a haber casos en los que no se puede, entonces no vas a curar a la persona. Ajá. Entonces, pues, sí, no el don, digamos que no va a funcionar. Y no es que no funcione, sino que el Espíritu Santo va a decidir que eso no se va a hacer por una razón que nosotros no vamos a entender. Por ejemplo, esto explica por qué una persona puede tener la gracia de profetizar en un momento y en otro no. La manifestación depende del espíritu y del contexto del servicio, que pues, es el ejemplo que dábamos. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que los carismas son dones extraordinarios que el Espíritu concede para el bien de la Iglesia. No están destinados ni a la vanidad, ni al prestigio, ni a la competencia entre creyentes, sino a fortalecer, unir y edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, si te vas por ese lado de no, es que yo soy el mejor sanador, o yo soy el mejor profeta, o todo eso. Por el egocentrismo, te vas al lado del egocentrismo. Te dejas llevar por el ego, terminas no haciendo lo que se supone que debías de hacer con ese carisma, y al final pues terminas haciendo algo malo y perdiendo el rumbo del carisma. Sí, porque hay que recordar aquí que no eres tú. No es que tú como persona tengas un poder. No es que, no sé, la señora María Panchita sea la que tiene la habilidad, que sea suya, que sea propia. Sí. O sea, no es ella. Es recordar que quien está actuando es Dios, sí. ¿No? Entonces, porque hay mucha gente que sí se deja llevar por eso, que volvemos a lo mismo, que es como de, yo puedo hacer esto, yo, ¿no? Y a lo mejor al momento de decir, ok, yo puedo curar, es un ejemplo, ¿no? Pero ya cuando estás platicando, es hacer la aclaración, ¿no? O sea, Dios es el que me ha dado la posibilidad, quien me ha permitido, quien cura. Yo no hago nada, yo solo soy como un conducto, básicamente, ¿no? Sí.
Sí, también es esa parte de decir, en lugar de decir yo puedo curar, es, por ejemplo, decir yo tengo el don de curación. Ajá, o sea, tengo el don, ese sí es mío, pero yo no soy el que cura, es el Espíritu Santo el que me dio el don. Entonces, es que Él es el que cura a través de. Creo que el momento de decir yo tengo el don de, das a entender que, o sea, básicamente al decir un don es decir no es mío, ¿no? Sí. Y al decir yo curo, si estás tomando el crédito completamente. Yo soy el que lo hace. Completamente para ti. Sí, es la manera en la que lo quería expresar, pero no lo había podido. Por ejemplo, no lo pude elaborar. Los profetas todos es como decir, Dios dice esto, Dios les manda a decir esto, pero o hablo por medio de Dios habla a través de mí, te dice esto, pero nunca es un yo les digo que esto va a pasar. Sí, yo te estoy diciendo que. Sí. Entonces, cada carisma es un regalo que revela la presencia activa de Dios y que nos invita a responder con responsabilidad y amor, que pues es eso, o sea, siempre buscar el ayudar a los demás con el don que tú tienes de manera responsable y buscando siempre la edificación de los demás. Y no dejándote llevar por el ego ni por la avaricia. San Pablo enfatiza en la primera de Corintios, capítulo 12, versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, el Espíritu actúa según su sabiduría, sin favoritismos ni criterios humanos. Nuestro papel es estar abiertos, atentos y obedientes. Según San Pablo, podemos organizar los carismas en 3 grandes grupos. Según la primera de Corintios 12 y Romanos 12. El primer grande grupo es los carismas de manifestación de la palabra, en donde engloba sabiduría, ciencia, profecía, enseñanza, y estos dones permiten guiar, instruir y aconsejar, iluminando la mente de la comunidad. Digamos que serían como los maestros, los que enseñan y guían para poder crecer como iglesia. Es la edificación. El segundo grupo es el de los carismas de acción y servicio. El de fe, curaciones, milagros, ayuda material, que incluso aquí se engloba como la ayuda material, lo que tú puedes hacer físicamente o materialmente. Permiten intervenir de manera directa en las necesidades de otros y confirmar la presencia de Dios en la acción. O sea, vamos a decir que no solamente es podría tomarse como esas personas que de repente no se van con los viejitos y que van y los visitan y les cantan, no les llevan juguetes a los niños, o la gente que da despensas, o sea. Sí, o sea, no es como lo que muchos podrían decir como sobrenaturales. No todos son sobrenaturales. Sí, o sea, no todos aplican como, vamos a decirles magia, o sea, sí, o son cosas que tú puedes hacer como persona, de la manera en la que tú puedas llevar la presencia de Dios a los demás con tu actuar, ¿no? Sí. Como esas veces que salen videos en internet de que hay gente que está, no sé, vendiendo fruta, ¿no? Y llegan de esos influencers y, tenga patrón, uno de 500, y es como de, ay, no había vendido nada, gracias, y voltean generalmente, es como de, no todos, pero muchos sí es como de, gracias, Diosito, y voltean para arriba, es como de, a lo mejor esa persona no lo hacía con esa intención, pero para esa persona significó la ayuda de Dios, o sea, la respuesta a su oración. Y es donde decimos que los carismas no siempre le van a llegar a una persona católica. A lo mejor Dios está actuando a través de el Espíritu Santo, está usando haciendo ese don para hacer que esa persona en específico le dé algo a esa otra persona en específico. Sí, o sea. Y ninguno de los dos se va a enterar de que en realidad fue un carisma que tuvo esa persona en ese momento. Y pues eso se permite intervenir de manera directa.
es totalmente palpable la acción. En cambio, por ejemplo, en los otros de manifestación de la palabra, vas a notar el cambio más lento. Si es a través de instruir, aconsejar, pues el cambio no lo vas a ver inmediatamente. Y no es algo físico a lo mejor, ajá, ¿no? O sea, si llega alguien y te pregunta, por ejemplo, no sé, oye, Diego, ¿qué es el rosario? Uh-huh. Y tú lo estás instruyendo, ahí entra el carisma de la manifestación, los carismas de la manifestación de la palabra. Ajá. Y no es algo que tú puedas uh-huh. ver tangiblemente, ¿no? Sí. Es conocimiento lo que le estás proporcionando a la otra, sí. a la otra persona. Sí, y ni esa persona y probablemente ni yo nos vamos a enterar de que actuó un carisma a través de mí para hacer que esa persona aprendiera y a lo mejor le enseñe después a otros uh-huh. a usar el rosario en este ejemplo. Uh-huh. Y en el caso de los carismas de acción y servicio sí son cosas más puntuales. Como las curaciones, los milagros, la ayuda material, que sí es algo que tú puedes palpar y que te das cuenta de que estabas enfermo de algo y ahora ya no. Sí, es algo que puedes notar con ajá. más facilidad, digámoslo sí, así, ajá. ¿no? Que son pues también los que más se da cuenta la gente, uh-huh. porque son pues más visibles. Y sí, creo que también puede ser por el hecho de que los otros a veces son cotidianos, son muy cotidianos, uh-huh. o pueden pasar desapercibidos dentro ajá. de la cotidianidad de la vida, ¿no? Sí. Por ejemplo, a lo mejor poniendo también esa situación de que, no sé, tú vas caminando uh-huh. y está alguien vendiendo algo y tú, pues le compro. Uh-huh. Y a lo mejor algo simple, sencillo, uh-huh. que tú dijeras fueron 10 pesos, uh-huh. pero para la persona pudo ser un montón, lo sí. que le dejó comer, lo que uh-huh. le dejó comprarse un agua, lo que le dejó. Sí. Entonces, a veces los pasamos por alto uh-huh. y a veces les dejamos de prestar atención. Sí. Porque si te fijas, creo yo que hay mucha gente que resalta mucho los que son como sobrenaturales, uh-huh. sí. pero a los otros les pone muy poca atención porque es como es que yo quiero tener un don para ayudar a los demás. Pero sí, es que tienes la no posibilidad te das cuenta de tener... de que siempre te encuentras a personas que están vendiendo algo. Por ejemplo, a mí me pasa mucho eso, que me encuentro personas que están vendiendo y que les compro y luego es como de, es que tenía mucho que no había vendido o es que hoy no, es la primera venta que hago y pues muchos mienten, pero mucho se nota cuando realmente sí es el agradecimiento de pues. Gracias por comprarme porque no había vendido en todo el día. Uh-huh. Y eso, por ejemplo, yo podría decir, no, pues tengo ese carisma uh-huh. de ayuda material. Sí, el Espíritu Santo acerca a 1000 personas que en verdad lo necesitan para que les compre algo. Sí, y a lo mejor no es algo muy caro, pero es una ayuda. El siguiente gran grupo de carismas son los carismas de comunión y discernimiento. Estos es el discernimiento de espíritus, gobierno, administración. Esos permiten proteger, organizar y sostener la armonía dentro de la iglesia. Entonces, este grupo de carismas pertenece a personas o llega a personas que tienen que ver con todo esto. Por ejemplo, el gobierno, la administración, pues le puede pertenecer a lo mejor a párrocos, a directores espirituales, a maestros o a catequistas, a personas que tienen que estar en esos momentos de la iglesia o de los grupos para poder mantener la armonía dentro de todo eso. Pero que creo que también es aclarar que uh-huh. no necesariamente solamente es a ellos. Porque, sí, por ejemplo, y que no solo ellos, y que no siempre por tener ese puesto van a tener el carisma. O sea, básicamente no necesariamente se le da uh-huh. a los que están en esos puestos pero si tú lo tienes, puedes ayudar con eso. Ajá, o sea, sí. Si tienes discernimiento de espíritus, sí. puedes ayudar ahora sí que a la administración o a la armonía dentro de la iglesia. Sí, y el Espíritu Santo podría guiarte a llegar a ese punto también, a ese puesto, digamos, pero pues no necesariamente todos los que están en los puestos de dirección o de administración dentro de la iglesia tienen el carisma.
Y creo que no todos los que tengan el carisma van a llegar a ese puesto. También creo que es como, pues, importante marcarlo, porque a lo mejor no lo van a desarrollar o no lo quieren y lo terminan perdiendo. Entonces... Cada carisma, independientemente de su tipo, tiene un solo fin: edificar la comunidad, fomentar la unidad y dar gloria a Dios. Ahora la parte interesante de todo esto, ya que vimos que son en cómo se dividen en grupos y todo eso, la parte interesante de todo esto es el discernimiento y la autenticidad espiritual. ¿Cómo sabes que el don que tienes es un don dado por el Espíritu Santo y que no te está usando el otro? Pero, ¿crees que esto aplique para todos o específicamente para los sobrenaturales? Porque... Es que, por ejemplo, también te podría dar un falso don de ¿sabiduría? O de discernimiento, de administración y terminar el demonio usándote para terminar estafando a la iglesia y dejándola así. Terminar así teniendo o haciendo un grupo que dañe en lugar de edificar, por ejemplo. Oh, por Dios. Sí, o sea, puede que a lo mejor, no sé, una persona que sea un director, un guía de un grupo, le den un don para administrar ese grupo, para hacer el mal o para aprovecharse de ese grupo. Oye, creo que por eso hay que estar bien atentos al discernimiento, ¿no? Sí, o sea, así está edificando, ¿no? Creo que... es que justamente dentro del discernimiento entra eso de los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo genera algo en ti. Entonces, si esa persona o ese grupo no te genera ese algo, entonces eso no es fruto del Espíritu Santo. Porque según yo y mi entendimiento y mi investigación, para que sea un don del Espíritu Santo tiene que tener un propósito, tiene que edificar y tiene que acercarte a Dios. Y si no está haciendo una de esas tres, no es un don dado por el Espíritu Santo. Pero en mi ¿sí se raciocinio? Como que no me cabía en la cabeza decir, creía que era más normal que hubiera dones sobrenaturales, de los cuales el diablo dijera, pues me voy a aprovechar de esto, ¿no? Porque como que no me cabía en la cabeza el decir, no sé, a lo mejor el temor de Dios, ¿no? Mal estructurado o mal entendido, podía ser dado por él, ¿no? O el de sabiduría, de decir, es que es alguien muy sabio y que a lo mejor realmente que no sea sabio, sino que esté tergiversando todo. O sea, ahorita como que ya me cayó caí en cuenta y como que y se puso así mi cabecita. Y es que, por ejemplo, el más común de los usados es el de gobierno y el de administración. Por eso hay tantas personas corruptas en puestos de poder en la iglesia que están haciendo cosas malas y que aprovechan ese poder que tienen para todo eso. Entonces, aquí nos indica dentro del discernimiento que el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si todo eso no lo encuentras en esa persona o en ese grupo, entonces no es del Espíritu Santo, para empezar. O sea, si ese grupo no te genera todo eso, ¿se podría aplicar también a una persona? O sea, sí, o sea, si la persona... Si una persona es, no sé, ahorita que estamos con ese ejemplo de un grupo espiritual, o de lo que sea, si esa persona no te da, no te lleva muy bien, por ejemplo, es el director de un grupo y no lleva bien su grupo y tú sientes ciertas cosas que no van con esos frutos del Espíritu, porque si puede llevar bien ese grupo, quiere decir que tiene un don para eso. Pero si es el don del Espíritu Santo, entonces los frutos son esos. Tienen que ser buenos, no tienen que ser y si los frutos no son esos, entonces no viene de Dios. Me pasó en un grupo,
pequeño paréntesis, me pasó en un grupo en el que fui hace mucho con mi abuelita. Hace mucho, en el que la que estaba de temista a mí no me generaba como tranquilidad, ¿sabes? Como que yo me sentía ligeramente intranquila. Y aparte de todo, la señora se puso a criticarme abiertamente frente a todas. Y yo sí, yo me acuerdo de cuál. Como de qué onda. O sea, en ese caso, también puede ser que la señora fuera muy criticona, pero a mí no me generaba como, yo no la veía como... Sí, o sea, no te daba pues paz, no te sentías cómoda con ella. No se veía como muy alegre, era como más de voy a criticar, doy el ejemplo para pues, claramente que la gente entre en contexto. Yo llevo un grupo de Divina Voluntad en el cual la encargada, la temista, no sé cómo llamarlo, nos decía pues que era invitar a Jesucristo, a Dios, a pues vivir la vida a través de ti, que fuera él amando a los demás, que fuera él entendiendo a los demás y el actuar, ¿no? De ahí yo agarré la costumbre de invitar a Jesús a comer, de invitar a Diosito a comer, pero en una ocasión ella empieza a decir como, no, es que la juventud está muy mal ahorita. Y pues eran puras viejitas, genuinamente eran puras señoras ya grandes, ¿no? Y dice una, no, sí, mi nieta está muy mal, que no sé qué, se la pasa en fiestas, esto, todo aquello. Yo en ese entonces me la pasaba en misas, y estaba de subcoordinadora de pastoral juvenil. Entonces, voltea y me señala directo hacia mí, así de derecha a la flecha. Por ejemplo, tú tienes cara de pasártela, y yo, ay, ¿tú tienes cara de qué? Dice, de pasártela en fiestas, de que tomas, seguramente traes un montón de muchachos detrás de ti, y mira cómo te vistes. Yo traía una camisa de tirantes ese día, porque los temas los daban en un tercer piso, donde daba directamente el sol, y eran las 12 del día. Entonces, pues era un calorón, ¿no? Es que mira cómo te vistes y que no sé qué, y es que, le pega el micrófono, hay que poner el ejemplo de ser buenos cristianos y que la juventud, y yo volteé a ver a mi abuelita y mi abuelita solo me vio como de, pues contéstale, o sea, mi abuelita como que le dio risa y se quedó así de, no señora, cállese, porque yo siempre he sido muy contestona, Dios me perdona y me parezco más a Pedro que a él. Entonces, pues yo volteé y genuinamente yo también le contesté feo porque me molestó mucho. Dijo muchísimas cosas más de mí que fueron ofensas feas, ofensas graves. Directas. Sí, y cosas muy feas. Entonces, porque digo que le siguió, pero pues no lo quiero terminar de decir aquí. Digo, entonces le recomiendo no juzgar a los demás en base a lo que usted puede llegar a creer. Lo que creen, sí. Le digo, porque yo no la estoy juzgando así. Digo, a pesar de que ahorita me demostró que sí lo es. Le digo, y yo le dije, yo no tengo por qué decirle a usted mi vida. Y mi abuelita volteó y dijo, y ella se enojó, pues es coordinadora de un grupo, es esto, el otro es aquello, y se la pasa en el templo. Y fue como, ay, no, perdón, le digo, es que ese tipo de comentarios lo que va a hacer es que si alguien viene y si tiene esa vida y quiere cambiarla o necesita cambiarla o algo, no lo va a hacer. Le digo, porque su comentario la va a alejar. Le digo, entonces no entiendo el por qué y qué lograba o qué esperaba, a qué resultado esperaba llegar. Sí. Y aparte lo que dice el dicho refrán de que lo que dice Pedro de Juan dice más de Pedro que de Juan. Yo entonces, la verdad, sí, una parte de mí lamenta haberle contestado, pero otra no. Porque, digo, pude haber reaccionado de manera mejor, pero las últimas cosas que sí me dijo fueron las que a mí me hicieron como de contestarle ya directamente. No, y aparte, así. O sea, no te puedes meter con alguien que no conoces y decir que es lo peor del mundo. Porque, pues no, o sea, no puedes poner de ejemplo a alguien que ni siquiera sabe si sí es así. Sí, ¿no? Y aunque lo fuera, si yo estoy buscando acercarme a la iglesia, no es para que me juzgue cualquier señora. Ahí tienen a San Agustín. O sea, no es como que todos lo vayan a poner de ejemplo de, mira, es que ese viejo borracho, y, o sea, pues sí, o sea, se hizo bueno, dejó de hacer todo lo que hacía. Pero es a lo que voy, o sea, el hecho de cómo criticó a las personas, o sea, genuinamente no era como ese sentimiento de tranquilidad, de apacibilidad, o sea, y de ahí en adelante, como que yo confirmé que era lo que a mí no me cuadraba, ¿sabes? Porque yo le cuestionaba ciertas cosas y se enojaba. Era como de, ¿por qué me cuestionas? Y yo, pues porque quiero saber, o sea. Sí, o sea, pues preguntas por qué. Sí. Pero sí fue muy desagradable, o sea, si les pasa algo así,
No, háblenlo con su sacerdote. No. Háblenlo con quien más confianza le tenga. Sí, entonces en todo eso, pues el discernimiento es fundamental. No todos los fenómenos extraordinarios provienen del espíritu. Los signos de un carisma auténtico incluyen humildad, obediencia a la iglesia y frutos de santidad. Uh-huh. Entonces, en primera, si la persona que dice tener un carisma no es humilde, ya es primera red flag. La segunda, si no obedece a la iglesia, si es como el padre me dijo que no, entonces voy a buscar otro padre que sí me diga que sí haga lo que yo quiero hacer, pues entonces ya son dos y ya queda descartado que sea un carisma proveniente del Espíritu Santo. Que aquí yo marcaría un pequeño paréntesis. Uh-huh. Si tú quieres una segunda opinión, no por egocentrismo, de decir, yo sé que tengo algo. Si es es que yo creo... Yo no creo que lo que el padre diga es... Sí, ajá. Sí, o sea, no por tu mismo ego, sino por decir, creo que al padre le dio miedo o no me supo instruir. Ajá. Podría ser. Sí. Porque podría ser que un sacerdote... Sí, que incluso él mismo tenga el ego de decir, es que él no tiene ese don porque yo no tengo el don, entonces... Porque es un laico. Ajá, entonces, como él va a tener y yo no, y que te diga, no, es que no es del Espíritu Santo. Entonces, pues, si no tienes humildad y aparte no obedeces a la iglesia, pues entonces, sí, uh-huh. Pero sí... Sí, si ya fuiste con 3 padres y los 3 te dicen, no, mija, no es, y tú sigues necio y aguerrido, pues es como de, oye... Si ya empiezas a enojarte porque te dijeron que no, uh-huh. Entonces sí ya... Sí, porque creo yo, vamos a decir que el primero te dice, no es, pero uh-huh. Tú lo viste molesto, ajá. ¿No? Porque se puede dar, somos personas, somos seres humanos, y se puede dar la situación de que a lo mejor pues no sepa manejarlo la persona en cuestión, ¿no? Sí, te diga que no nada más para quitarse de encima la situación, ajá, sí. ¿no? Ok, buscas a otro, le pides a Dios, uh-huh. Por favor, guíame con la persona con la que tengo que ir para que me ayude, ajá. Para saber si sí es o si no es. Uh-huh. Si otra persona te dice no y te explica el por qué y tú sigues aguerrido, claramente eso no viene de Dios. Ajá. Hay que tener la humildad suficiente para saber cuando algo sí viene de Dios y cuando no, y aceptarlo. Uh-huh. Porque si eres tan aguerrido para decir, no, es que a voy fuerza a ir a todos los que, sí, para que muy probablemente yo me debería cuestionar el meollo del asunto de si sí viene de arriba o si viene de abajo. Ajá. Digo. Un carisma que genera división, soberbia o confusión no procede del espíritu. Entonces, pues es como algo para ver si ya todos te dijeron que no y aún tú crees que sí, ya por ahí vas mal, pero si aparte ese supuesto carisma está generando que tengas soberbia y que te sientas mejor que los demás porque puedes curar personas o porque puedes saber asuntos desconocidos o lo que sea, y eso hace que tú lo uses para dividir personas o para manejar personas a tu conveniencia, ya no viene del Espíritu Santo. Me está llegando un flashazo. Ajá. A mí, hace mucho tiempo, uh-huh. Ahorita pues ya casi no convivo con gente, ¿verdad? Pero hace mucho tiempo de repente yo me enteraba de cosas y yo no sabía cómo. Era como de, yo así casual y era como de, ay, pues sí, yo me acuerdo que tú me dijiste esto, y la persona era como de, no, y yo, ¿cómo crees? O sea, tú me dijiste, no, y yo. Y una vez alguien me preguntó, como de, oye, ¿te enteraste de algo sobre esta persona? Uh-huh. Y yo le iba a decir, sí, de esto, y me quedé como de, a ver, espérate. Yo, ¿cómo sé? O sea, como que yo lo razoné, ¿no? Y me dijo, es que yo veo que tú tienes un don, uh-huh. Pero es que si tú no lo sabes usar, me lo deberías de dar. Y yo, chingada, pues ni que fueran manzanas, ni que fueran canicas. Ajá, y pues, dijo, mira, te cambio estas 2 por un poncho. Sí, y es que eso pasa mucho, que personas que están en puestos de poder suelen, no todos, pero suelen algunos tener o sea, por puestos de poder me refiero a coordinadores, a directores,
a catequistas, a todo eso. Aquellos que te pueden, que figuran una figura de autoridad o que pueden ser como un instructor en algo, ¿no? Sí. Muchos tienden a tener ciertos dones para poder ayudar a las personas que están, digamos que debajo de ellos, para ayudarlos a convivir mejor, a actuar de mejor manera, a hacer más comunidad, pero también hay otros que recibieron ese mismo don o carisma, pero pues del demonio. Del otro. Para generar lo contrario, para dividirlos, para ponerlos a todos en contra, para separarlos y hacer que no creen ese grupo. Que ahora ya hablando de esto, nunca me lo había planteado, si alguien les dice algo así como de, dame tu don o algo así, ustedes corran a contarle al sacerdote. Sí. No sé. Pidan un exorcismo para eso. No, alejados de mí, echen el agua bendita y córranle. Suena la canción de Corre Poco, yo de fondo. Sí. Entonces, pues si genera división, soberbia o confusión, pues para empezar ya sabemos que no procede del Espíritu Santo. El acompañamiento de un guía espiritual, la oración y la referencia a la doctrina son esenciales para reconocer la autenticidad. Nunca debemos buscar los carismas por vanidad, sino estar disponibles para cuando el Espíritu nos quiera usar. Hay una oración, mi abuelita hacía una oración que ahorita no me acuerdo, si en algún momento me acuerdo, se las grabamos. Era una oración para el Espíritu Santo, para que te diera dones si es que quería usarte como medio para hacer algo. ¿Manena? Sí. Sí, esa oración la hacía todas las noches. Entonces, ahora, los peligros del mal uso de los carismas. Porque como podemos usar los dones para edificar a la iglesia o para edificar a tu comunidad, también puedes usarlos para lo contrario. Para hacerles daño. Para hacerles daño, tanto que sean dones dados por el Espíritu Santo y tú los uses mal, como que pues te los haya dado el diablo. Sí, o sea, por ejemplo, ahorita no es por juzgar a la señora, ¿verdad? Pero vamos a pensar que la señora sí tuviera dones. Y a lo mejor el hecho de que fuera medio chismosilla, o sea, o que fuera muy juzgona, hacía que pareciera que no lo fueran, que no fueran dados por Dios, o que les estaba dando un mal uso, o que no estaba pues edificando con ellos. Sí. O sea, para aclarar que no estoy diciendo que sus dones de esa señora fueran dados por el diablo o algo así. Sí. Nosotros no podemos saber eso. Podemos creer. Somos chismosos y podemos suponer, pero no es una afirmación. El abuso de los carismas puede convertirse en orgullo espiritual, competencia entre creyentes o incluso manipulación de otros, que era lo que hablábamos en... ¿Me describiste tanto a una persona, Dios santo? Lo que hablábamos en lo anterior, que generaba división. Sí. Que es manipular a uno con un conocimiento de otra persona que nadie dijo y que lo obtuviste de otra manera y usarlo para manipular a las otras personas a que hagan lo que tú quieres o lo que a ti te conviene que pase, en lugar de ayudar a edificar a tu comunidad, a tu grupo, a tu iglesia. Entonces, el Espíritu Santo se opone a la vanidad. Cuando los carismas se usan para el propio beneficio, dejan de ser un don y se convierten en un obstáculo, tanto para ti como para otros. San Pablo advierte en Primera de Corintios, capítulo 13, versículo del 1 al 3, que incluso si hablamos en lenguas o profetizamos, si no tenemos amor, no somos nada. El amor es el criterio definitivo para el uso correcto de cualquier carisma. Quienes tienes que ir, primeramente, son a los sacerdotes o párrocos locales, al cura de tu parroquia, al padre que más confianza le tienes, preguntarle para un acompañamiento y orientación. A lo mejor él no te puede ayudar, a lo mejor él no sabe de eso, pero sí te va a decir, no, pues mira,
Ve con tal. Con este otro sacerdote. Él es muy experto en eso. A lo mejor yo no le sé tanto, pero pues, sí conozco a él y él sí le sabe más. Ve con él. Los guías espirituales o directores espirituales con experiencia en discernimiento de dones. Sí hay, y hay muchos, pero no todos los conocemos y ellos mismos no se presentan como de hola, buenas tardes, soy el director espiritual. Soy experto en discernimiento de dones. Sí, ajá. Pero por eso... Estás tomando un café con alguien y mucho gusto, Juan Pérez, discernimiento de dones. Sí, o sea. Sí, no es como pasa luego en fiestas que saludas a alguien y te dice... Buenas tardes, el arquitecto López. Sí. ¿Para qué me dices que eres arquitecto? Estamos comiendo. Sí, no me imagino a una persona con, o sea, que sea un guía espiritual de discernimiento espiritual, presentándose así, ¿sabes? O sea, sí. No me imagino a alguien así. O sea. Pero si le preguntas a un sacerdote y conoce a uno de ellos, pues te va a decir, ve con él. Sería muy raro que alguien como persona, o sea, que tú como persona llegues y te presentes, mucho gusto, Juan Pérez, discernimiento de dones. Sí, con su tarjetita. Ay, estaría bien chido, ¿qué pasa? He conocido sacerdotes en lugares ajenos a la iglesia y nunca se presentan como sacerdotes. O sea, siempre es como soy tal y ya, pero ya después te das cuenta de que son sacerdotes, pero muchas veces no es como que lleguen a decirte soy padre, soy el cura de tal iglesia. Sí, bueno, si tú no lo conoces, si no le... sí. Pues al final de cuentas son personas normales, ¿no? Sí, siguen siendo personas, pero sí es más difícil, vamos a decirlo, dar con ellas como de manera pública, se diría, porque no es como que anden por ahí presumiendo, ay, miren, aquí estoy. Sí, porque justamente algo muy importante de todas las personas que tienen carismas o dones es la humildad. Entonces no van a estar haciendo que todos los conozcan. A lo mejor si son demasiado eminentes con su carisma, pues toda la gente sí va a hablar de ellos, pero va a conocer, ellos pero nunca van a... No por egocentrismo de ellos. Sí. Sí, pero sí los hay, o sea, si el sacerdote no les puede prestar ayuda, a lo mejor los puede llevar o los puede decir, miren, tal persona así, ¿no? Sí, no, pues lo más común es llegar a una comunidad carismática. Los de la Renovación Carismática Católica, pues ellos son el grupo, perfecto, o el grupo principal al que te vas a acercar para que te ayuden. Ellos tienen guías que pueden ayudarte a recibir formación y apoyo y a ayudarte a discernir. Si tu sacerdote no te puede ayudar, te va a guiar directamente con la comunidad carismática. Si no encontraste un guía, la comunidad carismática te va a guiar a un guía. De ahí pues ya están también los obispos o los consejeros diocesanos de espiritualidad, aunque a ellos casi siempre se dirigen los casos de manifestaciones extraordinarias, los que ya necesitan un reconocimiento de parte del Vaticano o de la diócesis. ¿O sea? Los dones sobrenaturales. Por ejemplo, el de sanación, el de profeta, todo. Discernimiento de espíritus, el de lenguas. Sí, o sea, cosas que ya no es nada más que ya es algo que puedes usar incluso para cobrar por ello. Por ejemplo, el de sanación, que hay gente que dice, no, pues es que yo hago milagros. Entonces, ¿te cobro? Sí, porque yo me acuerdo que había en un lugar en el que trabajaba, había un señor que hacía sus reuniones ahí y que él decía que era maestro de milagros, que él hacía milagros. Ay, qué humilde. Y cobraba un montón. Qué humilde. Y hacía reuniones y yo nunca vi a nadie, incluyéndolo a él, que hiciera un milagro. Entonces, para mí era como, pues, no, si haces milagros, pues vas a tener un reconocimiento diocesano. O sea, al menos la diócesis va a decir que sí haces dones.
pero eso no quiere decir que vayas a cobrar por hacerlos o que vayas a cobrar por enseñarle a otros a hacer milagros, porque pues es un don que tú tienes y no se lo puedes compartir a los demás. No es como que digas, toma tantito don de milagros. O sea, ajá, entonces, no tenía sentido, pues, básicamente. Sí, por eso ya el obispo, los consejeros diocesanos tienen que seguir ese caso, porque es algo que tú puedes usar para el mal, para estafar gente y cobrarles. Ajá. Entonces, por eso ellos lo tienen que seguir para decir sí lo hace. El siguiente, pues, son los institutos de formación espiritual y seminarios para la orientación sobre el desarrollo y uso adecuado de los dones. Porque, pues, como decíamos, puedes también hacer un uso inadecuado de los dones. Y la orientación sobre cómo desarrollarlos, pues te ayuda a desarrollarlos de una manera adecuada para poder servir a los demás. Y creo que Segura, hablando de dones sobrenaturales, o dones que tienen que ver con cosas más allá del entendimiento humano hasta cierto punto, o de lo tangible que podemos ver, ¿no? Porque te pones en mucho peligro, si, por ejemplo, vamos a decir, ¿no? El de discernimiento de espíritus, y no llevas un acompañamiento, y no son cualquier cosa las que vas a estar viendo, las que vas a estar sintiendo, escuchando, todo eso. Y el hecho de que tú solito quieras llevar como toda la situación sin un guía, sin una persona que ya sepa, que ya pasó por eso, o sea, que te puede instruir de, mira, esto no se hace, esto sí, esto no, esto sí, puede ser muy peligroso para ti, no, para tu entorno. Realmente no sabes a lo que te estás metiendo. Sí. Y puedes hacer un mal uso de ello. Entonces, y en el caso de las manifestaciones extraordinarias o sobrenaturales, pues también está esa parte de que puedas atraer a personas que pues ya se dedican a cosas malas, como a la brujería o hechicería y todo eso, y que te quieran hacer un daño por estar ayudando de esa manera. O que sea como, no, pues es que yo cobro por sanar y tú los estás sanando gratis. Y te quieren hacer algo a ti. Ajá, me estás quitando el trabajo, sí. Ajá, y te quieren hacer algo. Entonces, por eso, pues, también tener una guía y una orientación te ayuda a estar seguro de lo que estás haciendo. Y que lo que estás haciendo sí es para edificación de los demás. El principio rector de todo esto siempre es la obediencia a la iglesia, la humildad y la búsqueda de frutos de amor y servicio. Entonces, tus dones deben servir para crear ese entorno de amor y de servicio en los demás. Vivir los carismas. Hoy, muchas personas pueden creer que los carismas son de los santos, que solo los santos tienen carismas, entonces yo no puedo tener carismas porque yo no soy santo. Pero eso no es real. Todos podemos tener carismas. Y todos podemos llegar a ser santos. Ajá. La meta de todo católico es ser santo. Si esa no es tu meta, pues quiere decir que no estás buscando lo correcto y lo adecuado. Pero aclarar que ser santo no significa ser perfecto. O sea, volvemos al mismo ejemplo de San... Dijiste San Ignacio, ¿verdad? No, es San Agustín. San Agustín, sí, es cierto, el que es hijo de Santa Mónica. Exactamente. Ajá, ese. Pues no era un ejemplo, no era una perita en dulce, o sea, sí, y fue ya muy grande cuando él se convirtió. Ajá, entonces no es que seamos perfectos o que estemos rozando con la perfección, porque pues claramente no, pero es tratar de ser la mejor versión de nosotros para ayudar a edificar, para llevar el amor de Dios a los demás y para vivir conforme conforme nos llama el Evangelio. Ser un ejemplo vivo del Evangelio sería la forma como más simple de explicarlo, el ser bueno con el prójimo, el buscar ayudar a los demás, ser buena persona. Que se entienda que va a haber momentos de
de que no poder ser las perfectas personas, ¿no? De no poder ser espléndidos con los demás. Vuelvo a poner el ejemplo de yo contestarle a la señora que ya tenía cara de chismosa, o sea, yo le pude haber contestado de una manera muy pacífica y decirle, señora, eso no edifica, pero pues yo me dejé llevar por el enojo, ¿no? Y fue como de, a ver, señora, no me va a ofender a mí, no me va a venir a faltar el respeto. Pero un momento no define a tu vida. Entonces, el que hayas hecho algo malo o el que hayas pecado no quiere decir que ya seas la persona más mala del mundo o que siempre vayas a ser malo. Un momento no define tu vida. Puedes cambiar esa actitud que tuviste en tu pasado y puede que vuelva a pasar, pero tienes que seguir esforzándote. O sea, el continuo esfuerzo de ser mejor persona es lo que te hace ser santo. Sigue. O eso es lo que pienso yo. No sé. Los carismas entonces no son solo para santos canonizados. Cada cristiano puede ser instrumento del Espíritu. Puede manifestarse en la oración por los enfermos, en la enseñanza de la fe, en la ayuda material, en la guía espiritual o en la reconciliación entre personas. El llamado es claro. El llamado del carisma es estar abiertos, servir con amor y discernir con humildad. Los carismas son un recordatorio de que Dios está activo, que su Espíritu obra en nuestras vidas y que todos podemos ser canales de su gracia. Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer para poder recibir un carisma es estar abiertos y servir con amor a nuestra comunidad y discernir con humildad si lo que está pasando es un fruto del Espíritu Santo. Obviamente no todo quiere decir que sea un carisma del Espíritu Santo, no todo lo que pasa en tu vida, pero tener esa humildad de decir, esto viene del Espíritu Santo, esto viene del mal. O esto simple y sencillamente es una situación que pasó, o eso, por ejemplo, pongo el ejemplo de lo de la empatía, ¿no? Sientes todo lo que sienten los demás, ok, eso es bueno, pero... Sí, pero no pasa más allá solamente por decir, soy sumamente empático. O sea, puede que eso te lleve a ser muy caritativo, que te lleve, o sea, que te lleve un carisma, pero tener la capacidad de discernir de, ¿sabes qué? Se está quedando solo en una emoción. No es ahorita no es un carisma, no lo es. ¿Cómo le hago para que lo sea? O aceptar que no lo es y que no lo va a ser. O sea, dado el caso, ¿no? Sí. Entonces, pues nosotros aquí terminamos y les damos gracias por acompañarnos en este recorrido por los carismas del Espíritu Santo. Ojalá que esta reflexión nos inspire y los inspire a ustedes a abrirnos a la acción de Dios, a discernir con sabiduría y a vivir nuestros dones al servicio de los demás, siempre para la gloria de Dios. Y pues recuerden que nosotros los queremos, pero Dios más.